Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. El mundo está pasando por una crisis de civilización. Ese es el contexto global. Estamos soportando una crisis energética, una crisis de valores, una crisis económica, y ese es el contexto que nos cobija a la humanidad. En la región también hay problemas. Estamos pasando un primer ciclo, después del 98, a la muerte de Chávez, el segundo ciclo, de consolidación de los procesos sociales, emancipatorios, o el estancamiento o el desarrollo de ellos. Son ciclos políticos. Desde cuando sucedió antes y después de Espartaco, la Revolución Francesa y todos los cambios que han habido en la humanidad, siempre ha sido así. En nuestro país hemos pasado por diversos momentos, digo dos significativos. Jorge Eliezer Gaitán, que quiso incorporar al pueblo a hacer la política. Y después Camilo Torres. Dos seres inolvidables en la historia nuestra. Ese es uno de los problemas cruciales que tiene este país, la exclusión política. Como fenómeno político de eliminar al otro porque es contradictorio, porque opina diferente, porque piensa diferente, porque siente y tiene intereses diferentes. Ese es el delito. Voy a iniciar con las palabras del sociólogo Boaventura de Sousa sobre el análisis que hizo sobre Colombia de la guerra ética en este país. Léanlo, enero 2017. En el país de Colombia se han organizado dos grupos para acumular capital: los empresarios y los paramilitares. El interés fundamental, acumular capital, no para el bien de la sociedad. Los contradictores, la insurgencia, igual, tanto los unos como los otros, hemos tenido dificultades en la guerra y hemos involucrado a la población. Y por lo tanto, ambos tenemos un delito común. ¿Qué dice Buenaventura y qué nos valora de la insurgencia? Nosotros no hacemos la guerra para acumular capital. Nosotros tenemos el proyecto ideario de un nuevo país que recoja el sentir de las mayorías. Eso es lo que nos salva. Y en esa disposición es que nos hemos sentado a la mesa, no la primera vez. Esta es la sexta vez que nos sentamos a la mesa. El delito, creo que de la mayoría de los colombianos, es haber nacido pobres. Pobres en la riqueza material, ricos en los sentimientos, en las emociones, en los intereses, para el bien de todos, para el bien común. Ese es el gran problema. ¿Cómo construir una nación efectivamente donde haya tolerancia, donde haya respeto a la diferencia? Donde estos análisis me parecen importantes. Aquí está la sabiduría de todos. He recogido detalladamente las propuestas de cómo trascender a estas dificultades que tenemos acá en la región. Pero tenemos dificultades más serias en el país. Acabamos de fracasar, ya la séptima vez, del fracaso de un modelo de negociación con las FARC. No por el incumplimiento. Quizá para algunos ese es el problema fundamental. Para nosotros es el estilo y el método de excluir a la sociedad en el grande análisis de los problemas trascendentales que el país tiene. Y por eso el punto 1A de nuestra agenda es precisamente ese, la participación de la sociedad. Y por eso decimos cuál sería después de analizar los problemas con la sociedad. ¿Cuál es la democracia para la paz?
¿Cuál es la responsabilidad que tenemos sobre las víctimas que dejó el alzamiento armado? ¿Y cuáles son las transformaciones básicas y necesarias que el país necesita para trascender a una vida más armónica y más digna? Acá en la región pienso que esta convocatoria importante que se ha dado, nosotros escuchamos en Bogotá la delegación que fue hace 8 días, una delegación que nació de las 5 organizaciones fundamentales que decía la doctora Judith, de emergencia. Pero este Consejo Departamental de Paz surgió de un proceso que debemos recordarlo. Nosotros desde el año pasado, junto a las comunidades, veníamos haciendo la propuesta de que se vinculara al EPL, al proceso de solución política. 3 cartas envió el EPL. ¿Qué respondió el gobierno nacional? No hay que hablar. Fueron ustedes, las comunidades en el territorio, de las 7 veces que nos encontramos, ustedes mismos nos decían, muy bien que esté la FARC, el ELN, las comunidades indígenas, afros, representantes de la iglesia, representantes institucionales, militares, a la cabeza del gobernador y de Luis Fernando. Si aquí, en el Catatumbo, no incorporan al EPL, aquí no habrá paz. Y este no es un problema de Bogotá, este es un problema del Catatumbo. Ustedes mismos nos lo dijeron acá. Precisamente eso es lo que estamos tratando hoy. Por eso dice la sabiduría popular, no hay mal que para bien no venga. Digo esto porque estamos olvidando de que este departamento es inédito en el país. Yo he recorrido estos últimos 11 meses, no existe otro ejemplo. Lo sabe el presidente, lo saben las personas que nos han escuchado y nos han acompañado a la construcción de la paz. Nosotros sí estamos encaminados efectivamente a ponerle fin a la guerra, pero no a cualquier precio. Si no se incorpora a la sociedad efectivamente a construir lo que es la vida digna, y es el respeto, y es las posibilidades de construir un país que todos nos merecemos. Digo que es inédito porque no hay otro, un gobernador que se puso al frente de construir la paz. Nosotros nos hemos reunido con la Federación de Departamentos, nos hemos reunido con ahora se llama Asociudades, la asociación de todos los municipios. ¿Qué nos dijeron ellos? Nosotros queremos construir la paz con ustedes porque somos los gobiernos locales y regionales, lo que no pudimos hacer en La Habana. Y me parece importante que se incorporen no solamente los gobiernos locales y regionales, sino todas las comunidades que existen en el territorio y que han sido afectadas. Porque el problema fundamental que les digo no es el componente militar. Existen otros componentes, ¿no es cierto?, como es el económico, el psicológico, de estar amenazando, de estar atemorizando por diferentes formas de los medios de comunicación, de las expresiones, cuando todavía no hemos construido un lenguaje común de la pedagogía y de manera irrespetuosa calificamos, estigmatizamos y desvaloramos al contradictor. Eso no es construir patria. No puede ser, eso es irresponsable. No puedo hacer un análisis estigmatizando al otro. Por eso, para analizar la realidad, siempre debemos despojarnos de los preconceptos, de los prejuicios que nos han llenado. Y el análisis de la realidad implica eso, tener la altura y el respeto por el otro, de saberlo interpretar, que es lo que a veces no hacemos. En esa dimensión yo valoro todas las cosas positivas y propositivas que aquí se han señalado.
Porque ¿qué podemos decir de qué es ilegal en este país? ¿Qué es lícito y qué no es ilícito en este país? Entonces tenemos que construir una nueva terminología, lo que Boaventura dice, una epistemología, de resemantizar lo que somos. Cuando el pensamiento crítico, cuando el pensamiento emocional, empírico valga, no solamente el científico y el técnico. Porque el campesino piensa, tiene su sabiduría como el afro. Tenemos que resignificar ese conocimiento. Y yo admiro y soy orgulloso de los pueblos ancestrales. Porque ellos han aprendido a vivir en convivencia. Tienen su gobierno y tienen su territorio propio. Voy a dar una explicación breve porque creo que todavía no se ha entendido qué es el derecho internacional humanitario. Nosotros propusimos al gobernador en Bogotá de que se constituyera una comisión pedagógica y humanitaria. Es una de las propuestas de las 3 que se formularon allá. Digo pedagogía en el sentido de que en una guerra hay 3 componentes fundamentales: los actores armados, pero hay otros que hacen logística e inteligencia y no necesariamente están armados. Pero ellos no los cobija el derecho internacional humanitario y por eso decimos que debe haber una pedagogía en el sentido de que deben apartarse de estar atizando el conflicto, de no involucrarse a hacer ese trabajo para que los 2 actores se sienten. Mientras no exista logística e inteligencia, no habrá confrontación. Y por eso es necesario la pedagogía, pero también para calmar, para dar confianza. Digo esta propuesta que hay que hacer la humanitaria también, porque para constituirla se necesita voluntad y confianza, que es lo fundamental para sentarse a una mesa. Lo extraño es lo que decía el doctor Enrique Bertús, que cuando nosotros formulamos la propuesta en Bogotá, a los 2 días se cerró la mesa en Quito. Extraño, extraño. Hemos soportado nosotros congelamiento de la mesa por muchos meses y estamos en ese tránsito, efectivamente, de contribuir a que la paz y la finalización del conflicto avance. Por eso consideramos de que aquí la sistematización de las propuestas que se han señalado, digo las 3 que se hicieron, ya dije una, la segunda, de aquí tiene que salir una comisión que efectivamente tenga la capacidad de hacer un diálogo muy confidencial con los actores en conflicto en el territorio. Es una tarea dispendiosa, pero se necesita, fuera de la voluntad y la confianza, las garantías de que puedan hacer ese papel. Y en segunda medida, perdón, en tercer punto, sería que una comisión de aquí salga a Quito, a la mesa, para que sea habilitada y desde allá se dé la orden, desde el Comando Central y desde la instancia del EPL, para decir cesen las acciones y siéntense a dialogar junto a la comunidad o junto a la comisión que aquí se nombre. Yo agregaría otra, la cuarta, que no se había hecho en Bogotá. La cuarta es que aquí debe salir una declaración política que difunda, que sepa recoger todo lo que aquí se ha vertido, tanto de realidad, de la situación en que estamos viviendo, pero también de las soluciones que proponemos en el tránsito de
abordar el cese del conflicto en el territorio. Le decíamos al gobernador, y retomo lo que le digo que es inédito, porque no hay otra parte donde efectivamente el país entienda de que el norte de Santander es un ejemplo de paz. No hay un gobernador, una institución desde la región y desde los gobiernos locales, con los alcaldes a la cabeza, los personeros, los consejos, las 85 organizaciones sociales, las 16 universidades que hay, que se dieron a la tarea de conformar un instituto para la paz, a la cabeza de la Universidad de Pamplona, de analizar junto a los líderes cuáles efectivamente las transformaciones que el norte de Santander necesita. El país no tiene justicia hace años. Aquí se propusieron iniciar, junto a lo que Azonal hace 6 años viene proponiendo al Estado, de construir la justicia comunitaria. Igual lo que nos decían en San Calixto, ¿cómo incorporamos a las comunidades a hacer las políticas públicas? Es necesario hacer una reforma político-administrativa. No se concibe que un alcalde esté pidiendo permiso a un ministro para hacer una escuela, para hacer un puesto de salud. Los problemas se resuelven en su territorio. Y cuando efectivamente tengamos un Estado que efectivamente sea un Estado social de derecho, donde el ciudadano valga como sujeto social de derecho, que no lo tenemos, habría que construirlo con todos. Digo esto porque la paz es una construcción colectiva, no es una decisión de instituciones. Por eso nosotros no hemos querido hacer ningún acuerdo con el Estado ni con el gobierno, si no se incorpora a la sociedad. La sociedad y la verdad son una interacción. Aquí todavía falta entregar la verdad al país. Cuando el país entienda que efectivamente, que tiene memoria, que tiene verdad, algún día sabrá perdonar, que es un ejercicio que hay que hacerlo. En esa dirección es que tenemos que caminar. Aquí nos hace todavía falta lo que habíamos programado hace 6 meses, la segunda fase del diálogo útil, la construcción de la paz territorial. Ese será el fortalecimiento de avanzar juntos, todos. La paz se hace con todos. En esa perspectiva es que tenemos que ver cómo recogemos el esfuerzo que se ha hecho en otros territorios de aquí del norte de Santander. ¿Cómo incorporamos a Cúcuta en la construcción de la paz? 10 comunas, una metodología de cómo escuchar a todos, de cómo resemantizar. Y ese ejercicio creo que es saludable porque es construcción de confianzas, de voluntades y de esfuerzos mutuos. No pensemos jamás que cada uno tenemos la verdad en la cabeza. Eso no es así. La verdad se hace, se construye escuchando al otro, interpretando al otro. Por eso es que decimos que el arte de construir democracia es cuando tengamos las posibilidades de construir normas de convivencia social, de respeto, de armonía, de equidad y ética. De esa manera será que avanzamos. Yo hago ese llamado al respeto por el otro, independientemente de quién sea. Solo en ese sentido estamos construyendo país. Solo en esa perspectiva es que podemos trabajar entre iguales, siendo prioritariamente que aquí en el país, teniendo todas las riquezas que hay en el país, seamos el segundo país más desigual del mundo. Eso es injusto. Es injusto. Claro, eso
llena de tensiones y de conflictos, pero tenemos que tener la capacidad de saberlos analizar en otros escenarios, más calmados, de más armonía. Porque la guerra deja tristezas, deja orfandades, deja dolores. Y transitar a hacer amor, a hacer empatía, que eso es lo que nos enseñaron en la casa, ¿no es cierto?, nuestro papá, nuestra mamá. A generar confianza entre nosotros, porque cuando usted abandona la casa es porque quiere conquistar el amor de otros. Y ese es el gran esfuerzo que tenemos los humanos, que cuando hemos abandonado lo que más queremos es porque está por en medio la vida de los otros. Muchas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.